Pero lo que hace especial a los Shu no solo es su capacidad de adaptación a su entorno, sino su relación con lo divino. A diferencia de otros pueblos vecinos que adoraban a dioses ligados a la naturaleza o ciudades-estado, los Shu reconocían a un solo Dios todopoderoso. Este monoteísmo protohistórico sorprende a los estudiosos, ya que parece preceder al relato bíblico de Abraham. Aún antes de que las narraciones de la Biblia se escribieran, los Shu ya veneraban a una deidad que no estaba atada a un lugar específico o a un templo, sino a todas las tierras que ellos recorrían, lo que muestra cómo percibían a Dios como un ser trascendente, omnipresente en cada rincón del desierto. La conexión con Abraham. Los Shu, aunque enigmáticos en los registros históricos, no estaban completamente aislados. A través de siglos de migración, mantuvieron contactos con otras culturas semitas, como los kenitas y madianitas. Aquí es donde su historia se entrelaza con una figura clave del relato bíblico, Abraham. Algunos estudiosos sostienen que los Shu pudieron haber tenido influencias directas en las creencias de Abraham, el patriarca del monoteísmo, cuando salió de Ur hacia la tierra de Canaán. Las interacciones con los kenitas y madianitas, que compartían tradiciones monoteístas, habrían contribuido a formar la percepción de Abraham sobre Dios. De hecho, en las escrituras, los kenitas son mencionados como un pueblo nómada de gran sabiduría y fe. Imagina a Abraham caminando por las mismas rutas que los Shu, compartiendo con ellos el conocimiento de un único Dios, diferente de los panteones de deidades que dominaban las culturas urbanas circundantes. Esta conexión no solo enriquece la narrativa de Abraham, sino que ilumina cómo las creencias monoteístas pudieron haber circulado entre los pueblos nómadas antes de que se consolidaran en el pueblo de Israel. En el plan de Dios, la historia de los Shu revela que su mensaje ya estaba siendo transmitido a través de las culturas semitas, mucho antes de que Moisés recibiera los mandamientos en el Sinaí. Jethro, una figura clave, una de las figuras más significativas que vincula a los Shu y otros grupos semitas con la tradición israelita. Jethro, también conocido como Reuel, sacerdote madianita y suegro de Moisés, Jethro fue un hombre de profunda sabiduría y conocimiento espiritual. En un momento crucial de la historia bíblica, cuando Moisés huye de Egipto y encuentra refugio en la tierra de Madián, es recibido por Jethro, quien no solo le ofrece hospitalidad, sino también una profunda lección espiritual. Jethro, como sacerdote del Dios Altísimo, muestra que el monoteísmo no era exclusivo de Abraham y sus descendientes, sino que había sido compartido y preservado por otros pueblos semitas. Su papel como consejero de Moisés es vital, no solo a nivel familiar, sino también en términos teológicos. Él ayuda a Moisés a organizar y liderar al pueblo de Israel de manera más efectiva, transmitiéndole un sistema de justicia y gobernanza que reflejaba el orden divino. En este sentido, Jethro es un puente entre las antiguas tradiciones de adoración a Dios en las culturas semitas y el desarrollo del culto monoteísta en Israel. Moisés en Madián. Durante los 40 años que Moisés vivió en Madián, su vida cambió profundamente. Pasó de ser un príncipe egipcio a un pastor en las tierras desérticas de los kenitas y madianitas. Este tiempo fue crucial para su formación espiritual. Lejos de la opulencia y complejidad de la corte egipcia, Moisés aprendió a escuchar a Dios en el silencio del desierto, en las noches estrelladas donde solo el viento interrumpía sus pensamientos. El desierto, con su vastedad y aparente vacío, ofrecía a Moisés un lugar de reflexión y encuentro con lo divino. Es en este contexto que Moisés empieza a entender al Dios de Abraham no como una deidad confinada a un templo o a un pueblo, sino como un ser universal, capaz de hablar desde la zarza ardiente en medio de la nada. Las tradiciones semíticas que aprendió en Madián le ayudaron a consolidar su fe en este Dios omnipresente y misericordioso, preparándolo para liderar al pueblo de Israel en su éxodo de Egipto. El pueblo Shu en el antiguo Egipto. Curiosamente, los Shu también aparecen en los registros egipcios, donde son descritos como nómadas que a menudo entraban en conflicto con las autoridades locales. Para los egipcios, los Shu y otros grupos semitas eran considerados forasteros e incluso bandidos, ya que no se ajustaban al estilo de vida sedentario y jerárquico del Valle del Nilo. Sin embargo, esta imagen de los Shu como meros saqueadores ignora la rica cultura pastoral que poseían y su conocimiento profundo de los desiertos y montañas que rodeaban Egipto. Los Shu, como otros nómadas, tenían un vasto conocimiento de las rutas comerciales y de los recursos naturales que encontraban en su camino. Eran expertos en sobrevivir en terrenos inhóspitos, y este conocimiento los hacía valiosos en tiempos de guerra o crisis. En términos geopolíticos, los Shu eran vistos como un problema para el imperio egipcio, pero en la historia de la redención de Dios, eran parte de un plan mayor. A través de ellos, Dios estaba preparando el terreno para la liberación de su pueblo y la transmisión de la fe monoteísta. La historia de los Shu muestra cómo el plan de Dios no estuvo confinado a un solo pueblo o lugar. Desde los desiertos del Sinaí hasta las tierras de Canaán, Dios estaba obrando a través de diversas culturas semitas para revelar su mensaje al mundo. Los Shu,
aunque nómadas y aparentemente insignificantes a los ojos de los grandes imperios, fueron parte fundamental de esta historia. Su adoración a un Dios único, su influencia en Abraham y Moisés y su conexión con Jetro muestran cómo Dios utiliza a los humildes y los marginales para cumplir su propósito divino. El nombre Shu lleva consigo un legado tanto etimológico como cultural. Algunas teorías sugieren que el nombre deriva del término egipcio SS, que significa vagar o moverse a pie, describiendo perfectamente su estilo de vida nómada y su constante migración por las tierras desérticas de Oriente Próximo. Para los egipcios, este nomadismo podía parecer sinónimo de caos y desorden, una amenaza para su civilización organizada en torno al Nilo. No es sorprendente entonces que también se sugiera una conexión con la palabra hebrea saquear. Esta interpretación resuena con la percepción egipcia de los Shu como meros bandidos, siempre al acecho de caravanas o asentamientos vulnerables en las fronteras de su imperio. Sin embargo, esta descripción negativa es limitada, ya que la vida de los Shu era mucho más compleja. El constante movimiento de los Shu no solo estaba relacionado con la búsqueda de pastos para sus rebaños, sino con un profundo sentido espiritual. Para los Shu, el desierto no era simplemente un lugar de supervivencia, sino un espacio sagrado donde la presencia de lo divino era tangible. Su vagar era, en cierta medida, una peregrinación continua, reflejando su devoción hacia un Dios único y trascendente, el mismo Dios que más tarde sería conocido por los israelitas como Yahvé. Así, el significado de Shu va más allá de un simple término geográfico o cultural, refleja una identidad enraizada en la fe y en la conexión íntima con la tierra y el cielo. El papel de los Shu en la historia egipcia. Los Shu no solo fueron un grupo periférico en la historia de Egipto, su presencia fue registrada por primera vez en el siglo XV a.C., durante el reinado de Tutmosis, y en una de las expediciones militares de este faraón, se capturaron prisioneros Shu, lo que indica que ya para ese entonces tenían una influencia considerable en el norte de Egipto y el sur de Canaán. Estas regiones fronterizas eran un terreno de encuentro y de conflicto entre los imperios egipcio y mesopotámico, donde pueblos nómadas como los Shu jugaban un papel crucial. Aunque los egipcios los consideraban enemigos o saqueadores, los Shu fueron más que simples bandidos. Ellos conocían profundamente el desierto, sus rutas comerciales y los oasis vitales para la supervivencia de las caravanas. En sus encuentros con Egipto, los Shu no solo peleaban por sobrevivir, sino que también defendían su estilo de vida nómada contra la expansión del imperio egipcio. Esto crea un paralelismo con la vida de Moisés, quien, después de escapar de la opresión egipcia, encontró refugio en el desierto y desarrolló una relación más cercana con Dios. Los Shu, como Moisés, vivieron una experiencia que los puso en contacto directo con lo divino, alejados de las ciudades y sus ídolos. La expansión de los Shu, a medida que el poder de Egipto fluctuaba, especialmente durante el tercer periodo intermedio, los Shu aprovecharon para expandirse territorialmente. Desde Canaán hasta Arabia Saudita, su influencia se extendió sobre un vasto territorio. Esto demuestra su capacidad para adaptarse y prosperar en regiones inhóspitas, donde los imperios tradicionales no podían mantener un control efectivo. Los Shu eran expertos en moverse por el desierto, cruzando con facilidad zonas que para otros resultaban imposibles. La expansión de los Shu también fue una expansión de su cultura y de sus creencias religiosas. A medida que interactuaban con otros pueblos semitas, es probable que compartieran sus ideas sobre el monoteísmo, influyendo en la concepción de Dios que más tarde adoptaría el pueblo de Israel. Esta expansión también los puso en contacto con el creciente culto a Yahvé, lo que sugiere que los Shu desempeñaron un papel clave en la formación del monoteísmo hebreo. De esta manera, los Shu, al igual que Abraham y su descendencia, actuaron como puentes entre diferentes culturas y creencias, difundiendo una idea de Dios que no estaba vinculada a un templo o a una ciudad, sino a todo el mundo natural, desde los desiertos de Arabia hasta las colinas de Canaán. Los Shu y el culto a Yahvé. Una de las conexiones más fascinantes entre los Shu y la tradición bíblica es su posible vínculo con el culto a Yahvé. Aunque los Shu no son mencionados explícitamente en la Biblia, varios estudiosos sugieren que algunos de sus grupos adoraban al mismo Dios que los israelitas más tarde llamarían Yahvé. Esto refuerza la idea de que el monoteísmo no surgió de manera aislada en Israel, sino que fue el resultado de una evolución religiosa que involucró a diversos pueblos semitas. Los Shu, en su vida nómada y su cercanía a lo divino en el desierto, habrían sido testigos y participantes de este desarrollo religioso. Su adoración a un Dios único, sin imágenes ni templos, resonaba con la idea de Yahvé, el Dios que guiaba a su pueblo en medio del desierto, proporcionándole sustento y protección. Esta conexión entre los Shu y Yahvé subraya cómo el monoteísmo no fue una invención repentina, sino un proceso gradual que involucró a múltiples pueblos y culturas semitas. Es aquí donde podemos vincular esta idea con la figura de Jetro, el sacerdote madianita y suegro de Moisés.
Jetro, que también adoraba al Dios Altísimo, representa un ejemplo de cómo el culto a Yahvé ya existía entre los pueblos semitas antes de la revelación completa a los israelitas. Los Shu, al igual que los madianitas, fueron parte de este proceso, preparando el camino para la consolidación de la fe en un solo Dios. Las inscripciones en Soleb. Durante el reinado de Amenhotep III, el nombre de los Shu apareció en las inscripciones de las columnas del templo de Soleb. Aquí, se les describió como enemigos de Egipto, lo que resalta el conflicto constante entre los imperios y los pueblos nómadas. Estas inscripciones también mencionan a los Shu en relación con la tierra de Seir, lo que ha llevado a algunos estudiosos a especular sobre un posible vínculo con Petra, en la actual Jordania. La mención de Seir es particularmente intrigante, ya que esta región está asociada en la Biblia con los descendientes de Esaú y con el territorio de Edom. Esta conexión refuerza la idea de que los Shu no eran un grupo aislado, sino parte de una red más amplia de pueblos semitas que compartían creencias y prácticas religiosas. Además, su mención en inscripciones egipcias indica que los Shu eran lo suficientemente poderosos como para ser considerados una amenaza por uno de los imperios más grandes de la antigüedad. De esta manera, los Shu, a través de su influencia cultural y religiosa, jugaron un papel crucial en la configuración de las creencias monoteístas de los israelitas. Desde su nombre hasta su expansión territorial y su adoración a Yahvé, los Shu fueron parte de un plan divino más grande, en el que Dios estaba revelándose a diversos pueblos antes de que su mensaje fuera consolidado en la historia de Israel. La historia de los Shu no puede contarse sin reconocer la diversidad de este grupo. Durante las campañas de Seri y Ramsés II, los registros egipcios mencionan la existencia de varios grupos Shu que habitaban regiones como el norte de Canaán y Transjordania. Estos registros nos hablan de una cultura compleja y heterogénea, compuesta por diferentes clanes y tribus que, aunque compartían un estilo de vida nómada, variaban en sus costumbres y relaciones con otras potencias de la región. Esta diversidad también se reflejaba en la forma en que los Shu se relacionaban con las rutas comerciales de Egipto. Al ser un pueblo nómada, los Shu tenían un profundo conocimiento de los caminos del desierto, lo que les permitía controlar los movimientos de caravanas, y ejercer una considerable influencia sobre el comercio entre Egipto, Mesopotamia y Arabia. Así como los madianitas ayudaron a Moisés a sobrevivir en el desierto, los Shu jugaron un papel similar al ser maestros de la vida en la aridez del cercano oriente, adaptándose a las dificultades del entorno y controlando puntos estratégicos. Los diferentes grupos Shu probablemente mantenían diversas relaciones con los imperios que los rodeaban, desde alianzas comerciales hasta enfrentamientos militares, lo que consolidó su importancia en la historia del antiguo cercano oriente. La interacción con Egipto en particular es crucial, ya que nos ayuda a entender cómo su presencia modeló las rutas comerciales, por extensión, las economías y políticas de la región. Impacto en el antiguo cercano oriente. El impacto de los Shu en las dinámicas de poder del antiguo cercano oriente fue notable. No solo eran adversarios de Egipto, sino que también desempeñaron un papel fundamental en la evolución religiosa y política de la región. Como actores clave en las interacciones comerciales y militares, los Shu tuvieron un rol activo en la formación de alianzas y la creación de tensiones que moldearon el equilibrio de poder entre los grandes imperios de la época, como Egipto, Asiria y Babilonia. Desde la perspectiva egipcia, los Shu eran a menudo vistos como una amenaza. Sin embargo, su presencia era indispensable para la estabilidad de las rutas comerciales que conectaban Oriente Próximo con el Mediterráneo y las zonas más ricas de Mesopotamia. En este sentido, los Shu eran tanto un desafío como una necesidad para los faraones egipcios, quienes debían negociar con ellos para garantizar el flujo de bienes y riquezas. Al igual que los madianitas y kenitas que interactuaron con Moisés, los Shu eran figuras clave en los intercambios culturales y comerciales de la región. Este contexto nos recuerda la importancia del desierto en la vida espiritual y política de los pueblos semitas. El desierto, lejos de ser una tierra inhóspita, fue un espacio de transformación, donde la interacción con Dios y con otros pueblos moldeó el futuro de las naciones. La influencia de los Shu en Canaán. Durante varios siglos, los Shu dominaron las regiones montañosas de Canaán, interrumpiendo el comercio y creando inestabilidad política. Su control de estas áreas fue una de las razones por las cuales los faraones egipcios, como Ramsés II, lanzaron campañas militares en la región. Al establecerse en puntos estratégicos de Canaán, los Shu no solo interferían en las rutas comerciales, sino que también representaban una amenaza constante para los pequeños reinos y ciudades-estado que intentaban prosperar en la región.
La influencia de los Shu en Canaán puede ser vista como un reflejo de su habilidad para adaptarse y sobrevivir en medio de la inestabilidad. Como nómadas, los Shu no dependían de las mismas estructuras económicas y políticas que las ciudades cananeas o los imperios circundantes. Esto les dio una ventaja en tiempos de crisis, permitiéndoles prosperar cuando otros pueblos sufrían. El control territorial de los Shu también tuvo un impacto en la religión y la cultura de Canaán. Al interactuar con los pueblos locales, los Shu contribuyeron a la difusión de ideas monoteístas, preparando el terreno para el surgimiento del culto a Yahvé entre los israelitas. Así, su influencia no solo fue militar y económica, sino también cultural y espiritual, contribuyendo al desarrollo de la identidad israelita en su forma temprana. La caída de los Shu con el tiempo, la influencia de los Shu en el antiguo cercano Oriente disminuyó, pero su legado perduró tanto en las inscripciones egipcias como en los textos bíblicos. La caída de los Shu puede atribuirse a varios factores, como el ascenso de nuevos imperios, y la consolidación de naciones más organizadas en la región. Sin embargo, su legado espiritual y cultural no desapareció por completo. Al igual que otros pueblos semitas de la época, los Shu dejaron una marca indeleble en la historia del monoteísmo, y en la configuración de las relaciones entre los pueblos de Oriente Próximo. La historia de los Shu, desde su diversidad hasta su asociación con Yahvé, nos muestra cómo un grupo nómada pudo influir profundamente en la religión, la política y la cultura del antiguo cercano Oriente. Al igual que los kenitas y madianitas que interactuaron con figuras bíblicas como Moisés, los Shu participaron en un plan divino más amplio, en el que Dios se revelaba a diversos pueblos antes de consolidar su mensaje en la nación de Israel. La posible conexión con los relatos bíblicos. Algunos estudiosos han sugerido una intrigante conexión entre los Shu y los beduinos mencionados en la historia bíblica de José. Según estos estudios, los Shu podrían haber compartido elementos culturales y religiosos con los semitas que aparecen en las narrativas bíblicas. En la historia de José, se hace referencia a grupos de nómadas que compran a José a sus hermanos y lo llevan a Egipto, lo que podría implicar que los Shu, o grupos similares, formaban parte de las dinámicas sociales y comerciales que conectaban Canaán y Egipto. Esta posible relación cultural y religiosa entre los Shu y los personajes bíblicos añade una capa de profundidad al entendimiento de las interacciones entre las civilizaciones semitas del cercano Oriente. Los Shu, al igual que otros pueblos nómadas de la región, estaban inmersos en una red de relaciones comerciales, políticas y culturales que influían directamente en las sociedades más asentadas, como Egipto y Canaán. Además, la interacción con el culto a Yahvé también sugiere que estos pueblos podrían haber tenido un impacto temprano en el desarrollo de las creencias religiosas que más tarde se consolidaron en la fe hebrea. La campaña de Seri contra los Shu. Uno de los eventos más significativos en la historia de los Shu fue la campaña militar lanzada por Seri contra ellos, tal como se relata en las inscripciones de Tel Megiddo. Esta batalla fue crucial para el faraón Seri, ya que le permitió reafirmar el control egipcio sobre la región de Canaán, y poner fin a las revueltas encabezadas por los Shu. La importancia estratégica de Megiddo como punto de control de las rutas comerciales hacia el norte y el este hizo que la presencia de los Shu en la región fuera una amenaza directa para los intereses de Egipto. El conflicto entre los Shu y Seri es un testimonio del poder militar de los Shu y su capacidad para desafiar a los grandes imperios de la época. Aunque finalmente fueron derrotados, su resistencia destacó la influencia que estos nómadas semitas podían ejercer en las principales rutas comerciales y militares de la región. Este enfrentamiento entre los Shu y Egipto resuena con otras historias bíblicas donde los nómadas de Canaán se enfrentan a las grandes potencias, mostrando la continua lucha por el control de los territorios estratégicos en el antiguo cercano Oriente. Yahvé antes de Israel. La adoración a Yahvé por parte de algunos grupos Shu antes de la formación del Estado de Israel es uno de los puntos más fascinantes en la historia de estos nómadas. Esta devoción a Yahvé por parte de un grupo no israelita sugiere que el monoteísmo, o al menos la veneración de un dios principal, pudo haber existido entre los pueblos semitas mucho antes de que los israelitas consolidaran su fe en Yahvé como el único dios. Este hecho plantea importantes preguntas sobre los orígenes del monoteísmo en la región. El culto a Yahvé entre los Shu parece haber sido parte de una tradición semita más amplia, en la que diferentes grupos nómadas adoptaban la adoración de un dios supremo mientras mantenían prácticas religiosas locales. Esto sugiere que la evolución del monoteísmo hebreo no fue un fenómeno aislado, sino que estuvo profundamente influenciado por las creencias y prácticas de otros pueblos semitas de la región. La figura de Moisés y su encuentro con Yahvé en el desierto se enmarca en este contexto más amplio de adoración semítica, lo que nos invita a reconsiderar el origen y desarrollo de la religión hebrea a luz de estas interacciones.
El papel de los Shu en la Biblia. Aunque los Shu no se mencionan directamente en la Biblia, su historia y su influencia cultural podrían haber dejado una huella en las narrativas bíblicas. Las referencias a los pueblos nómadas de Canaán, como los madianitas y los amalecitas, podrían estar relacionadas con los Shu, ya que compartían un estilo de vida similar y habitaban en regiones cercanas. Además, la interacción de los Shu con Egipto, y su conexión con el culto a Yahvé sugiere que podrían haber influido en las historias bíblicas de éxodos y migraciones. Los Shu, como otros grupos nómadas del antiguo Cercano Oriente, vivían en una constante interacción con las civilizaciones asentadas, lo que les permitió desempeñar un papel crucial en la difusión de ideas religiosas y culturales. La Biblia registra varias interacciones entre los israelitas y los nómadas del desierto, y es posible que algunas de estas historias reflejen las experiencias históricas de los Shu y su influencia en la región. De esta manera, la historia de los Shu proporciona un contexto valioso para comprender mejor las referencias bíblicas a los nómadas de Canaán y sus interacciones con el pueblo de Israel. La historia de los Shu nos invita a repensar nuestras percepciones sobre los orígenes del monoteísmo y el culto a Yahvé. Estos antiguos nómadas semíticos no solo jugaron un papel clave en la historia política del antiguo Cercano Oriente, desafiando a potencias como Egipto, sino que también contribuyeron a la evolución de una de las creencias religiosas más influyentes del mundo. La adoración a Yahvé por parte de los Shu antes de la formación de Israel sugiere que el monoteísmo hebreo tiene raíces más profundas en la historia semítica de la región, y que la interacción entre estos pueblos nómadas y las grandes civilizaciones del antiguo Cercano Oriente fue crucial para el desarrollo de la religión y la política. Así como los madianitas ayudaron a moldear las experiencias de Moisés, los Shu influyeron en las dinámicas culturales y religiosas que eventualmente dieron lugar a la fe hebrea. Al examinar su historia y su legado, nos damos cuenta de que los Shu fueron mucho más que simples adversarios de Egipto, fueron actores fundamentales en el drama religioso y político del antiguo Cercano Oriente, cuyas huellas persisten en las narrativas bíblicas y en la historia de la región. Conocer la historia que rodea a las Sagradas Escrituras es definitivamente muy importante para desarrollar una visión más amplia de los eventos bíblicos históricos. Si deseas profundizar en los orígenes del diluvio universal estudiado arqueológicamente, y la iglesia primitiva más antigua que se ha encontrado, te dejo estos dos videos que te ampliarán tu visión del plan maravilloso de nuestro amado Cristo. Que la paz y la bendición de nuestro Señor te guíe y te proteja hoy y siempre.